Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y esta tarde nos acompaña Mario Aguilar Arévalo, profesor y además hoy nuevamente presidente del Colegio de Profesores. Hola Buenas tardes. Cata, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, gracias por venir a pesar de lo apretado de todo tu tiempo y tan encima. Pero se nos hizo inevitable no pensar en el gremio de profesores después de que hemos visto este último par de días un desfile de declaraciones, luego de que nos enteramos que la señora Marcela Cubillos recibe, por ser académica de la Universidad de San Sebastián, 17 millones de pesos cuando no está haciendo clases, una universidad privada que recibe fondos del Estado, donde además parece que ella ni siquiera cumpliría con los requisitos que se piden para ser académico, que mínimamente exige un posgrado, ¿no? Y publicaciones y otras cosas más. ¿Qué pasa con el gremio cuando escucha una situación así? ¿Está bien, está mal, es indiferente? ¿Es raro? Mira, a ver, ¿qué pasa con el gremio? Yo creo que nosotros fuimos de los primeros que nos manifestamos con mucha claridad respecto a que esto era un escándalo, que esta cuestión es directamente un acto de corrupción, aun cuando no sea ilegal. Hay actos legales que son corruptos y hay actos no legales que son muy limpios. Pero en este caso se da que es un acto corrupto porque es claramente abusivo. O sea, a ver, mira, para ponerlo en estos términos, un académico para llegar a ser profesor de una universidad, como tú decías en tu introducción, tiene requisitos. Un requisito mínimo es tener un posgrado. ¿Ya? O sea, hasta la universidad más chatarra pide posgrado a sus docentes que hacen clases. Más aún si vas a investigar, si tienes que hacer publicaciones, hay una serie de exigencias. Las universidades serias, las universidades que son de verdad universidades, tienen requisitos que son mínimo posgrado, publicaciones en revistas con prestigio académico, según el área en que el profesional se desempeña, investigación. Son las tres condiciones que tiene que tener un académico de una universidad. Y un académico en Chile, que puede ser doctorado, que puede tener postdoctorado, que es estudios todavía más avanzados, que puede ser un premio nacional en su área, que tiene investigación, publicaciones, que es invitado a congresos internacionales, puede llegar a ganar 5 millones, en el caso, digamos, más calificado. Eso puede llegar a ganar un académico por jornada completa y con todas esas condiciones digamos, académicas, de desarrollo académico. La señora Cubillo no tiene posgrado, no tiene una especialización en un área que uno diga, esta señora es experta en tal cosa. No hacía clases, se iba del país y dejaba sin atención ese trabajo que supuestamente tenía. No tiene investigación. Las publicaciones que ella ha dicho que supuestamente justificarían son en realidad libros políticos que no tienen que ver con lo que es la academia, son en realidad libros de propaganda, en realidad, para hacer. Y uno podría perfectamente dudar si efectivamente ella los escribió, pero más allá de eso, aunque lo hubiera escrito, no tiene los requisitos mínimos que sí tiene un académico de una universidad seria. Y te voy a poner otro ejemplo. Un profesor de la Universidad de Harvard, que probablemente está entre las 3 universidades más prestigiadas del mundo, ya no estamos hablando a nivel del planeta completo, Harvard es una universidad bastante prestigiada. Un premio Nobel, que en su área sea una eminencia mundial, que tiene toda una trayectoria de investigación, de publicaciones, etcétera, etcétera, en Harvard puede llegar a ganar unos 12 millones de pesos por jornada completa en plata chilena. O sea, todo esto te demuestra el despropósito, el abuso y lo corrupto. Directamente la palabra aplica, es válido, en el caso de la señora Marcela Cubillo y este sueldo reguleque que se ha sabido que ha ganado. Nosotros tenemos una historia como gremio con la señora Marcela Cubillos, que fue una muy mala ministra de Educación, pésima ministra de Educación. No resolvió ninguno de los problemas de la educación y por contrario los agudizó y nos obligó a nosotros a esa movilización porque la educación pública se caía a pedazos, traía un programa además siniestro que lo logramos parar producto de esa movilización. Y yo creo que la gente la debe recordar muy bien por su arrogancia, por su prepotencia, por el modo con desdén que trataba al profesorado y en general a la educación pública. Así que tenemos nuestra historia con ella, pero más allá de esa historia, ella tiene una trayectoria de abuso de los recursos públicos. Fíjate otra cosa, la derecha hizo mucho asunto con el tema de la Convención Constitucional.
Incluso se hacían memes y cuestiones porque cobraban un estipendio que era de 2,5 millones. La señora Marcela Cubillos, mientras fue constituyente, cobró esos 2,5 millones, pero además siguió cobrando los 17 millones que ganaba en la universidad. O sea, muchos, porque acuérdate que en esa constitución se eligió gente, algunas bastante ciudadanos comunes, digamos, muchos tuvieron que pedir permiso sin sueldo en sus trabajos, algunos tuvieron que dejar sus trabajos para poder dedicarse durante el tiempo que fueron constituyentes. Y la señora Cubillos cobró, no tuvo ningún empacho en cobrar los 2,5 millones que recibía como constituyente, pero además siguió cobrando en la universidad sin haber dedicado ni un día a su trabajo en la universidad. O sea, mira, digamos las cosas como son, Catalina. Esto lo presentan como que ella fuera una académica, pero en realidad lo que hacía la Universidad de San Sebastián no solo a Cubillos, sino que a otra gente es financiarle su carrera política. Es financiarle su condición de operadores políticos para trabajar por un grupo determinado, un grupo de interés, un grupo pequeño pero muy poderoso en Chile, que es una élite económica que paga y financia políticos para que le hagan el trabajo para la defensa de sus intereses. Eso es exactamente lo que ocurría en el caso de Marcela Cubillos, Chadwick y otros personajes de esta institución. Una universidad seria, una universidad que de verdad sea una universidad, no podría prestarse para un juego como este y lamentablemente yo creo que la Universidad de San Sebastián ha demostrado que está muy lejos de ser una institución seria y lo que más bien es una institución que mal utilizando, abusivamente tomando los recursos públicos y los recursos de las familias que pagan los aranceles de sus hijos que estudian, utiliza esos recursos en realidad para financiar carreras políticas y financiar a un grupo político específico, en este caso de la UDI. Mario, tú planteaste varios elementos. Corrupción legal, me parece interesante porque no por ser legal es algo limpio, ¿no? Y por otro lado, estábamos hablando de toda esta situación que se está dando con la señora Marcela Cubillos, donde nos podemos acordar que ella hizo mucho énfasis, y lo sigue diciendo hoy día, respecto a los octubristas y cómo ha renacido el octubrismo, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Porque pareciera que tira la pelota al otro sector. No son ellos, no es ella, con su actitud, la que hace mal, sino más bien otro tipo de gente, donde estarían todos los que se han manifestado en todas estas situaciones, los responsables de las tensiones internas en el país. Si yo no sé bien qué quieren decir con eso de octubrismo. Un 5 de octubre Chile dijo no, por ejemplo, en el plebiscito del año 88, por ejemplo. Y hay muchos hechos que han ocurrido en el mes de octubre. Yo podría pensar que ella es septiembrista, por ejemplo, porque parece que tiene mucha añoranza del 11 de septiembre y tiene nostalgia de los tiempos del 11 de septiembre y lo que generó eso después. Los terribles hechos que se generaron a partir del terrible suceso del 11 de septiembre del 73. Así que esos calificativos que usan ellos, que son como descalificatorios, como degradatorios, en realidad no tienen mucho contenido. Esa es la verdad. Ahora, si ella se quiere referir al tema de que en Chile hubo un estallido social el 18 de octubre y que se levantó un país contra una élite arrogante, prepotente, abusiva, que reclamó derechos básicos y que ellos hoy día eso lo quieren remitir únicamente a casi como que hubieran sido solo saqueos y actos de violencia, ese es un falseamiento de la historia muy, muy manipulador que ellos hacen, todo su sector. Lo que ocurrió el 18 de octubre fue que un país entero, en gran parte del país, millones de personas nos manifestamos contra los abusos de una élite del cual ella es expresión plena. Esta élite abusiva, o sea, yo pregunto a cualquiera que esté escuchando esta entrevista, ¿es o no es abusivo cobrar 17 millones de pesos por una media jornada de supuesto trabajo que ni siquiera esa media jornada se cumple y se hace? ¿Es o no es abusivo? ¿Es o no es un acto inmoral? ¿Es o no es un acto absolutamente incorrecto desde el punto de vista de la más elemental ética? Te quiero poner convirtamos esos 17 millones en algo. Un profesor que recién empieza a trabajar puede ganar poco menos de 1 millón de pesos, 1 millón de pesos. Hay muchas escuelas rurales que tienen déficit de docentes. En Chile hay déficit de docentes en varias zonas del país. Bueno, no hay recursos para la educación escolar en muchos campos. Hay lugares donde no les pagan el sueldo completo a los profes, no les pagan la previsión. Con un sueldo de Marcela Cubillos un mes se contrata a 17 profesores rurales para que vayan a atender niños y niñas que tienen necesidad en campos, en lugares donde hay mucha pobreza y donde no llegan. 17 profesores. Yo pregunto, ¿qué es más útil para el país? ¿Esos 17 profesores enseñando a leer,
enseñando matemáticas, asumiendo responsabilidad en una escuela rural o en una escuela, en una zona, digamos, de pobreza, o el sueldito de la señora Marcela Cubillo, que es más útil para el país. Y ese sueldito se paga con recursos de educación, porque la Universidad de San Sebastián se financia por dos vías básicamente. Uno, los recursos públicos que vienen por distintos beneficios, créditos, becas que pueden tener derecho los estudiantes, y por el aporte de los aranceles que pagan las familias en aquellos estudiantes que no tengan beca o crédito. Es decir, en cualquier caso, son recursos para educación, que debieran ser para educación, para la educación de esos estudiantes que se forman en esa universidad. Y se desvían corruptamente, en mi opinión, para el pago de esta señora en su sueldo. Esos abusos de la élite están multiplicados por muchos lados, en negocios cruzados, favorecer a parientes, en hacer todo tipo de arreglines entre ellos, digamos, mantener privilegios y beneficios, en entregarles el mar, como ocurrió hace un tiempo atrás, en entregarles concesiones de explotación de recursos mineros de manera totalmente abusiva, dejando muchas veces zonas enteras devastadas ambientalmente, en apropiarse del agua. Esto de la señora Marcela Cubillo es la expresión de esa élite prepotente, abusiva y violenta, diría yo, que para mantener sus privilegios es capaz de cualquier cosa. Y por eso que es tan indignante. Por eso que ocurrió un 18 de octubre de 2019, porque la gente llegó a un momento en que nos daba más de abusos, de prepotencia, de maltrato. Así que eso del octubrismo a mí me tiene bastante sin cuidado, sobre todo viniendo de una septiembrista. Es un buen término, un buen parangón. Pensando un poco en el área de ustedes, como gremio, que es el más grande de Chile, ¿tienen las mismas situaciones que se dan acá? Porque nos parece llamativo también por qué pasa que los espacios estatales, universidades estatales en este caso, tienen recursos tan restringidos y tan acotados, ¿no? Que deben cumplir, que está muy bien, ¿no? Pero estrictamente, y pareciera que no ocurre lo mismo con una universidad privada. Esto llevado a todo nivel, a nivel educacional, educación básica, media. ¿Ocurre lo mismo? ¿Se sienten enfrentados en esta situación? Sí, absolutamente. O sea, cuando nosotros tenemos carencias básicas. Ayer estuve en Valparaíso, que un estudiante cayó por una estructura que no tenía la mantención adecuada y que estaba en mucho deterioro. Se dio unas graderías y el estudiante cayó y es probable que pudiera quedar parapléjica de por vida. Ojalá que no sea así, pero es un posible pronóstico para ella. Y eso ocurrió porque ese lugar, la educación pública, tiene una carencia de recursos brutal, brutal. Yo recorría los colegios, baños insalubres. Mira, otro colegio de Valparaíso que visité, 300 estudiantes más o menos, 150 de ellos varones, más o menos mitad y mitad, hombres y mujeres, como suele darse en los colegios. Un urinario en el baño para los varones. Un urinario. Habían 3, pero 2 estaban malos, por lo tanto tenían 1 disponible para 150 estudiantes en horario recreo. Entonces, esas carencias elementales, básicas que tiene la educación, dime, ¿cómo no va a ser indignante que esta señora esté cobrando 17 millones por no hacer nada, robando recursos de educación? Porque eso es, para financiar su carrera política. A mí me parece realmente indignante. Yo creo que lo que se ha expresado, incluso yo diría que ha sido suave, para la gravedad de lo que se evidenció con este caso. Para el nivel. ¿Tú crees que esto amerita, por ejemplo, que se pueda en este minuto, con este contexto, pedir una conversación con el Ministerio y ver que se puedan regular este tipo de cosas? Y ojo, no solamente que disminuyan o que restrinjan aún más, que debiera ser a las universidades privadas, sino que también tengan la capacidad de atender cómo eso sí se lleva a los espacios públicos. Pareciera que es propicio, ¿no? Deberían, estos escándalos deberían generar suficiente impacto, pero esa misma élite tiene controlado el Parlamento, tiene controlado muchos medios de comunicación, tiene controlado, digamos, de alguna manera la subjetividad en muchos sentidos, pero también la objetividad, porque están ahí en el Parlamento con una mayoría que no les corresponde, pero ahí están. Hay que ver estos días las declaraciones que han hecho, pues en vez de condenar, rajaron vestiduras, pero hasta decir basta por el tema de los convenios, que está bien, es un acto corrupto, hay que meter preso a los responsables, da lo mismo si son de izquierda o derecha, quien es corrupto, pero mira cómo rajaron vestiduras y hasta el día de hoy sacan el caso convenio. ¿Y cómo estamos por casa?
¿Qué es lo que ha evidenciado todo el caso Hermosilla y la filtración de los WhatsApp? ¿Qué es lo que ha evidenciado? No ha evidenciado una corruptela, pero que digan a dar ganas de vomitar, de lo asqueroso que los arreglines que se hacían, cómo se entregaban plata para financiar campañas, para después cobrar, cómo ha quedado en evidencia directamente coima al Poder Judicial para que fallara a favor de ellos, arreglines, tráfico de influencia. No es de una asquerosidad enorme, mientras la mayoría de los chilenos y chilenas se pelan el ajo para poder llegar a fin de mes, se pelan el ajo para poder pagar su dividendo, se pelan el ajo para que sus hijos vayan a la universidad y puedan sacar una carrera. Y mientras ellos hacen este tipo de negocios corruptos, sucios, asquerosos, mientras la señora Cubillos cobra 17 millones por no hacer nada, sino que dedicarse simplemente a defender los intereses de un sector privilegiado de este país, a mí me parece que por un lado es sano. Cuando tú revientas una infección, salta, mucha pus, salta, una cosa bien asquerosa. Pero al saltar eso puede empezar a sanar. Ojalá esto asqueroso que ha ido saliendo a la luz con el caso Hermosilla y con otros casos, y esto mismo, que no es directamente caso Hermosilla, pero que también forma parte de estos mismos tramados, sea una pus que revienta y que nos permita como sociedad empezar a tratar de que estas cosas se vayan limpiando y nos vayamos sanando de estas infecciones que tenemos como país. Bueno, esa es una maravillosa perspectiva y punto de vista. Ojalá sea así. Y además, ojalá podamos contar contigo en más ocasiones y que nos vayas contando un poco cómo se empuja esto. Porque esperamos de verdad que estos procesos que se han ido dando ayuden a modificar situaciones, ¿no? Este tema en educación puntualmente, el tema de Hermosilla, el tema del Poder Judicial, como Piensa Prensa estamos llevando permanentemente estos casos con actores relevantes. Mario, muchísimas gracias por venir, tu tiempo, el espacio y bueno, invitado cuando quieras. Gracias por la invitación, siempre sigo a Prensa Piensa, prensa valiente, prensa no vendida, así que aguante y un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias. Esto es Piensa Prensa, síganos, compartan nuestras entrevistas, súmense y sumen a otros. Necesitamos muchos suscriptores y apoyen a la prensa independiente.